Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Seguimos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. A todas ellas, como es de costumbre, muchísimas gracias. Quiero decirle que realmente estamos viviendo tiempos difíciles, esto no es nada nuevo. Nos estamos ocupando de esta situación que se da a través de un embajador de Nicaragua que ante la nación, la Organización de los Estados Unidos, la OEA, denunció fuertemente ante el Consejo Permanente de ese organismo que el gobierno de Daniel Ortega es una dictadura. Yo creo que a nadie le ha sorprendido esto. Lo que ha sorprendido es el tenor de las denuncias que este señor ha hecho tan claramente en poner en contexto y, por supuesto, en el centro de la escena al señor Daniel Ortega y su esposa, que están llevando adelante una situación de tiranía de muchos años. Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo. Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Días antes de anunciar nuestro retiro de la OEA, tuvimos una reunión virtual en Cancillería y un equipo de asesores presidenciales. En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración. Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel, y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo, no vamos ni a tomar nota de ese comentario, porque vos sabés lo que puede pasar. Y recordá, a la derecha, entre más se le da, más quiere. Eso fue lo que se me dijo en ese momento. En el gobierno nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces, durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron. Como exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega, siempre creí que el diálogo, que la diplomacia, no eran tan importantes en tiempos de paz y tranquilidad y democracias robustas. La diplomacia es necesaria en momentos difíciles, en momentos complejos de crisis democráticas como las que vi en mi país. Sin embargo, lo que me he encontrado en estos meses, lo que pasa en Nicaragua, supera mis pocas capacidades diplomáticas. Desde 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit, de un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos, no hay, uno solo, no existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes, sino poderes fácticos. Este año se han comenzado a confiscar las universidades privadas y se han cancelado 137 ONGs
católicos, evangélicos, ecologistas, Operación Sonrisa, señor presidente, y la lista sigue creciendo. 170,000 nicaragüenses han huido del país y otros siguen huyendo mientras yo estoy hablando en este momento. Señor presidente, para terminar, quiero decir que aunque pareciera que todo está perdido y que el panorama está nublado como este día de hoy, yo creo firmemente, como se lo he dicho al secretario Almagro, que hay esperanza. Y se lo he dicho a mucha gente, creo que hay esperanza. Quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada de la dictadura y de sus acciones. Y cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz siempre puede más que las tinieblas, porque el amor es más fuerte que el odio, porque se puede engañar a la gente por un tiempo, pero no todo el tiempo. Pero Dios a veces tarda, pero nunca, señor presidente, Dios nunca olvida. Muchas gracias. Vamos a conversar con una activista pro democracia en Nicaragua. Se trata de Edipcia Dubón. Ella es defensora de los derechos de las mujeres, es la coordinadora de diálogo de mujeres en la democracia, fungió como diputada a la Asamblea Nacional de Nicaragua hasta el año 2016, cuando precisamente en ese tiempo la Corte Suprema la destituyó junto con otros 27 legisladores opositores. Actualmente, Edipcia es miembro del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, es economista, tiene un enfoque muy particular en el tema de la macroeconomía y además tiene una maestría en política aplicada. Ella no se anda con chiquitas cuando tiene que referirse al régimen de Daniel Ortega. Por eso la convocamos y le doy la bienvenida. Edipcia, mucho gusto en saludarte, buen día. Buen día, don Agustín, muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted y con su audiencia sobre un tema relevante para los nicaragüenses. Para mí fue muy sorpresivo porque siempre había anhelado que se reprodujera en Nicaragua lo que pasó frente a la dictadura de Somoza hace 43 años. Que un gobierno, en ese caso el gobierno de Panamá, prestó la CIA del Consejo Permanente para denunciar a la dictadura somocista. Entonces yo pensaba que iba a llegar ese momento en que un gobierno latinoamericano le prestara la CIA a un dirigente de la oposición para denunciar al régimen. Pero nunca imaginé que fuera desde la CIA del propio país donde se desenmascarara a la dictadura, y menos que fuera quien en los últimos 6 meses había pasado defendiendo a capa y espada al régimen de Ortega. Entonces realmente me desconcertó, pero creo que lo que evidencia es la fragilidad interna del régimen de Ortega, porque el mismo embajador lo dice en su discurso, el hartazgo que hay en el funcionariado público frente a la humillación, frente a la falta de autonomía y frente a la falta de escucha, porque ese es otro elemento que me parece importante poner sobre la mesa. Él dice claramente que en repetidas ocasiones expresó a sus autoridades la necesidad de modificar la política exterior que estaban llevando, pero que no escuchan, que él demandó que al menos se liberaran 20 presos políticos y que dijeron que iban a hacer caso omiso, como que si no había dicho absolutamente nada. Entonces creo que al final, cuando uno escucha con calma esa intervención, uno se da cuenta que es un destino lógico, que al final la gente realmente lo que quiere es vivir en libertad, y es lo que hemos dicho y es lo que hemos denunciado y lo que hemos demandado. Yo creo que si hay algo concreto que debemos focalizarnos es cuando el señor Arturo Macfield, el embajador de Nicaragua ante la OEA, dijo concretamente que Daniel Ortega y su grupo es una dictadura. Es una dictadura. Esto lo sabe todo el mundo, pero pareciera que todo el mundo mira para los costados. Y entonces en Nicaragua sigue teniendo esta autoridad, esta actitud demoníaca de meter presos de por vida prácticamente a sus adversarios. Efectivamente, don Agustín, creo que la forma en la que él
traduce lo que significa una dictadura, porque él dice en Nicaragua hay 177 presos políticos que están en unas condiciones de terror. Él habla de los asesinados, más de 350 personas asesinadas. Él reconoce que se han suspendido las libertades y la garantía ciudadana, que el funcionariado público vive bajo opresión y que es horrible vivir en un régimen de ese tipo. O sea, yo creo que escucharlo de viva voz de una persona con esa autoridad y con esa representación, porque al final Arturo Macfield estaba como representante permanente de la misión de Nicaragua ante la OEA. O sea, fue una denuncia oficial en su cargo, desde su silla, representando al pueblo de Nicaragua. Claro. Y creo que dejó atónitos también al resto de embajadores del Consejo Permanente las siguientes intervenciones de todos los países latinoamericanos. Y hay que decir, el caso de Argentina y de México, que siempre han dorado la píldora, como decimos nosotros, para no Tal enfrentar cual. a la dictadura, se quedaron sin más que decir que tomamos nota de lo que el embajador ha dicho. El Consejo Permanente de la OEA exige la liberación inmediata de opositores. La pregunta es si la OEA debería expulsar al gobierno de Nicaragua de su organismo. Bueno, esa es una pregunta que ha generado mucho dilema a lo interno de la oposición nicaragüense y en diálogos con autoridades del Consejo Permanente. Ellos lo que dicen es que al menos tener al régimen dentro, o sea, en la representación del Consejo Permanente, permite tener estos espacios para ventilar la situación y ponerla sobre la mesa a nivel internacional. Y es una forma de presionar al régimen de Ortega. Hay que decir que el año pasado, en noviembre, el régimen denunció la Carta de la OEA y prácticamente ha iniciado el proceso de separación. Sin embargo, los tiempos establecen que ese proceso de separación dura alrededor de 2 años y no ha podido sacudirse el escrutinio público de la organización. Ahora, ¿por qué la OEA no tomó en tiempo y forma precisamente la intención de Nicaragua de retirarse definitivamente de la OEA, y ahora sí debería tomar la decisión de expulsarlo? Pero en su momento, allá por el 2021, Nicaragua pidió renunciar definitivamente de la OEA y no le escucharon. No, entiendo que el trámite está en proceso. O sea, porque ellos como denuncian la Carta de la OEA, el trámite para salir de la OEA toma 2 años, porque tienen que ir separando una serie primero ponerse al día con una serie de costos que se asumen por ser parte de la organización, rendir cuentas sobre los convenios y los acuerdos que han suscrito sobre el marco del sistema interamericano. Y conste, separarse del órgano no significa que no tenga jurisdicción toda la legislación interamericana sobre Nicaragua, sobre todo porque están ya constituidas en términos de legislación con rango constitucional en el país. Claro. Bueno, lamentablemente la situación ya está desencadenada, lamentablemente desde el punto de vista de poner a los actores en su lugar, ¿verdad? Efectivamente, o sea, yo creo que el régimen de Ortega nos ha hecho un favor. Desde el 2018 se puso desnudo ante el mundo a través del atropello y el asesinato de más de 350 personas y el exilio de más de 100,000 nicaragüenses, ¿verdad? Creo que la comunidad internacional y quienes siguen de cerca esta situación, lo único que ven es el deterioro sistemático de este proceso y que quien mal inicia, mal acaba, ¿verdad? Entonces creo que la senda de la finalización de esta dictadura cada vez se ve más cerca. Creo que la mejor fórmula es seguir el proceso protocolario que está establecido de 2 años para retirar al régimen a partir de su denuncia. Creo que efectivamente tener a Nicaragua dentro del seno del Consejo Permanente, tal como lo han señalado los embajadores, es una oportunidad para presionar, para ventilar, para hacer escrutinio público de lo que está pasando en Nicaragua y evidenciarlo a nivel internacional. Creo que eso al régimen le fastidia que le estén cuestionando las violaciones de derechos humanos, le fastidia que tenga que rendir cuenta o que al menos permanecer en la sala y escuchar el cuestionamiento público de autoridades regionales. Me parece que
sigue siendo una oportunidad, posiblemente no va a cambiar la realidad del país, pero permite al menos generar presión y visibilizarlo, que pague el precio de lo que hace. Y que viene haciendo, porque tú fuiste una de las víctimas precisamente de este gobierno despótico, cuando recibiste agresiones y te despojaron de tu escaño parlamentario, ¿verdad? Efectivamente, o sea, la verdad que este es un régimen que ha generado una serie de violaciones a los derechos humanos de distinto tipo, pues desde violaciones civiles, políticas, de orden económico, o sea, ya la masividad de las violaciones que este régimen ha cometido contra el pueblo de Nicaragua deja sin palabras a todos los nicaragüenses. Y yo creo que ese es un tema que es importante poner sobre la mesa y el Parlamento Europeo lo recoge claramente. En Nicaragua hay un estado de sitio de facto en el que todas las libertades y la garantía ciudadana han sido suspendidas. Claro. Bien, ¿cómo ves el panorama a partir de ahora, de esta situación? Presos, eh, inocentes, simplemente por ser opositores al régimen de los Ortega que piden salir de la OEA, pero la OEA se toma su tiempo para tomar esa decisión y expulsarlos si fuera posible. Y bueno, y la vuelta a la democracia, ¿qué tiene que pasar para que logremos todos esos objetivos? Bueno, yo creo que es muy complejo, ¿verdad? Porque no solamente es la permanencia de Ortega en el poder, sino también la debilidad de la oposición de tener una propuesta política y cambiar la correlación de fuerza a lo interno del país. O sea, es un momento complejo porque el régimen tiene el control de las armas, genera miedo, miedo real, como lo dice el embajador, él tiene miedo por él y su familia, eso es Claro. un caso típico en Nicaragua, todos tenemos miedo de lo que puedan hacer porque estamos frente a un régimen que es muy inescrupuloso, ¿verdad? Entonces, al final, cuando uno decide hacer una lucha cívica, pacífica y no violenta, pues el proceso es más tardado, es más complicado, requiere mucha conciencia. Y creo que Macfield señaló en su discurso un elemento de desafío para la oposición, y es que él evidencia de que hay un sector, funcionariado público que trabaja en el Estado de Nicaragua, que si bien es cierto, participa en las manifestaciones y aparece como comparsa del régimen, es una población que está sometida por la vía de ingreso. Si no van a trabajar, si no tienen esa oportunidad, no comen, no viven. Y de alguna manera nosotros, los opositores, hemos dejado de hablarles a esa gente y hemos dejado de invitarlos a ser parte del cambio. Entonces creo que el desafío es cómo consolidar una oposición que tenga una propuesta política que responda a las necesidades de todos los nicaragüenses, de los que están adentro, de los que están afuera, de los que están con el régimen, de los que quieren justicia y de los que están actuando en favor de la libertad. Pero tiene que ser una propuesta más incluyente, una propuesta realmente que a la gente no le dé miedo el cambio. Claro. Pero la gente vive con miedo y si no, hay que mirar un poco alrededor, ¿no? Por ejemplo, en este momento sabemos que el régimen condenó a la ex precandidata presidencial Cristina Chamorro a 8 años de prisión. Sí, esas No son... andan con chiquitas para poder castigar a quienes son los opositores. Efectivamente, él utiliza la prisión, la persecución, el exilio, el acoso como formas para ejemplarizar frente a la ciudadanía el precio que se paga por usar tu voz o por oponerte al régimen. Entonces creo que aquí la responsabilidad es de todos los nicaragüenses. De alguna manera, en la democracia, la responsabilidad de la gestión política se le otorga a unos personajes que fungen como diputados, como políticos, pero en la lucha contra la dictadura se requiere de todos los ciudadanos. Ya no es una responsabilidad de unos, sino es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que jugar un rol y creo que es parte también del desafío, cómo cada quien juega ese rol y cómo cada quien ocupa un lugar. Ayer decían que hay un sinnúmero de personas que pueden contribuir a ese cambio,
desde quienes están en la cárcel custodiando a los presos políticos y que saben que no les dan de comer, que por lo menos les pasen un mendrugo de pan, que por lo menos le lean la Biblia, que por lo menos le cuenten qué está pasando afuera, que les digan qué hora es para poder ayudar a mantener su salud, pues. Entonces esa es una contribución que no tiene precio. Un funcionario que tiene información relevante sobre cómo se hace la corrupción y quiénes son los implicados, que pueda suministrar esa información a los medios de comunicación. Todos tenemos algo que hacer y yo creo que ahí lo importante es que cada quien asuma ese rol. No vamos a poder derrotar a la dictadura de Ortega si los nicaragüenses no nos comprometemos con el cambio. ¿Cómo evalúas la conducta de las organizaciones internacionales para terminar con esto? Yo creo que hay que dimensionar que las organizaciones internacionales fueron definidas para trabajar en regímenes democráticos, en un marco de buena voluntad y de fe, o sea, de que sí hay una compromiso con seguir las reglas, las normas y los procedimientos. No son organismos que están acostumbrados ni tienen herramientas para lidiar con dictaduras. Y creo que eso, quienes estamos luchando por la democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua, tenemos que tenerlo claro. Para ellos es muy incomprensible que se hagan gestos de buena voluntad. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos pasó todo el año pasado en algo que se llama apreciación colectiva. O sea, que los países de la región estuvieran evaluando para ver si todos llegaban a la convicción de que en Nicaragua había o no democracia. O sea, 3 años después de los asesinatos, de los perseguidos, de los exiliados, de los presos, teniendo presos de relevancia política, y bueno, entonces ellos estaban en apreciación colectiva, ¿verdad? Entonces, así están diseñados esos organismos. Por eso es importante trabajar con ellos para denunciar, es importante para que se puedan elaborar esos documentos, por ejemplo, al que usted hacía referencia de la Comisión Interamericana, que documentan lo que está pasando en los países, pero no tienen instrumentos para detener a las dictaduras. Tienen formas de condenar a través de comunicados y posicionamientos, pero no para retirar al régimen del poder. Esa época ya pasó. La única forma de retirar al régimen en el poder cuando se decide hacer por la vía cívica y pacífica es a través de un proceso electoral. Y para eso hay que construir correlación de fuerza, para eso hay que consolidar a una oposición en el territorio, para eso hay que ganar espacio. Es complicado porque pues es la lucha de quienes no tienen armas frente a los que tienen armas y están dispuestos a utilizarlas, porque ya las utilizaron, pero no tenemos opción más que continuar en esa lucha de convencer al pueblo de Nicaragua que necesitamos ese cambio y que tenemos que salir de esa dictadura y que los llevemos al punto del arrinconamiento tal en que ningún funcionario público, ningún ciudadano nicaragüense se preste a contribuir a los fines del régimen. Esa es la única opción que tenemos. Sí, porque no hay ninguna otra opción que pueda, bueno, agarrar un tractor y pasarle al país por arriba a todos estos maleantes, ¿no? Que, bueno, ayer tuvimos la noticia que también el director del diario La Prensa recibió una condena por delito de lavado de dinero, 9 años y 4 meses de prisión. Así es. Lorenzo Holzman representa al diario Centenario de Nicaragua. Ni siquiera en la dictadura de Somoza fue cerrado el diario La Prensa. Hoy por hoy en Nicaragua no circula periódico impreso, porque el régimen así lo ha decidido. Claro. Y recordemos que estaba vinculado a la familia Chamorro, ¿no? Ya conocemos la historia de los Chamorro en Nicaragua, que fueron los que de alguna manera pretendieron encontrar una salida a la libertad, a la democracia, pero imposible con esta gente. Ha sido imposible. Así es. Hoy por hoy, en las cárceles de Nicaragua está presa Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, ambos hijos del
héroe y mártir, Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas, que fue asesinado en la década de los 70, y hijo de doña Violeta Barrios de Chamorro, la presidenta que permitió a través de esa Cristina figura Chamorro maternal, Barrios es prima, de la familia Chamorro, ¿verdad? es hija de doña Violeta. Es decir, hija de Violeta, sí. También ella fue condenada a 8 años de prisión. Así es, y con una multa millonaria. Sí. No, no, es insólito, es insólito. ¿Cómo, tú que eres una especialista en política, que eres una, ejercés la actividad política durante muchos años, con mucha experiencia, y hoy estás exilada de tu país, ¿qué salida le ves a todo esto? Salida concreta, algo que suceda de acá a 15 días. No puede ser que todo esto tome años, ellos se tomen esta atribución de mandar presos a la cárcel a la gente de por vida, pero ellos siguen haciendo lo mismo. ¿Desde cuántos años llevan? Bueno, la verdad es que este régimen llegó a su máxima expresión en el 2018, pero Ortega llegó al poder en el 2007, en su Claro. segundo mandato después de la década de los 80. Mire, don Agustín, yo soy una persona positiva, ¿verdad? Y creo que Ortega nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho porque hace cosas que sobrepasan el entendimiento humano y de alguna manera hace que la gente tome conciencia. Claro. El hecho de tener a estas 177 personas presas en condiciones inhumanas, en las que no se les permite ver el sol, que no tienen derecho a la lectura, que no tienen derecho a una frazada, que no tienen derecho a ver a su familia con regularidad, que quienes tienen niños pequeños no pueden ver a sus hijos. Esas historias que tienen un matiz realmente muy humano hacen que la gente tome conciencia de lo insostenible que es la permanencia de ese régimen en el poder. Y las actitudes de avasallamiento que tiene ese régimen frente a sus funcionarios, frente a la ciudadanía en general, hace que la gente se harte del régimen. Y yo creo que más tarde o más temprano vamos a salir de este régimen. No le puedo decir cuándo, ni le puedo decir que en 15 días, porque también hay hechos imponderables. Por ejemplo, nadie podía pensar que Arturo Macfield iba a tener esa posición tan ética, tan de coraje, como la que tuvo ayer, porque era un defensor acérrimo del régimen, ¿verdad? Sí evidencia de que muchos de quienes están cumpliendo esa tarea lo hacen para proteger su empleo, proteger su ingreso, para proteger su sostenibilidad, pero llega un momento en que el vaso se derrama. Y yo creo que estamos llegando a ese nivel y cada quien va a jugar un rol en algún momento y vamos a salir de la dictadura. O sea, en Nicaragua dice, tanto llega el agua, tanto llega el cántaro a la fuente hasta que el cántaro se rompe. Y yo creo que esa es la situación en la que estamos hoy. Sí. Pero es cierto que tanto va el cántaro a la fuente que algún día se rompe, pero han pasado muchos años, han quedado muchas víctimas, todo un país es víctima de este grupo asesino, este grupo déspota, y pareciera ser que ellos siguen con la misma fortaleza. Fíjate que un representante y su embajador tiene que salir con miedo a decir lo que dice, y tiene miedo porque le puede pasar cualquier cosa, a él, a su familia. Es increíble. Es un Yo miedo recuerdo, fundado. yo recuerdo, Edith, cuando hace muchos años me tocó compartir una mesa con empresarios nicaragüenses que llegaron a Miami, y yo le pregunté concretamente, lo tengo en la mente, le dije, ¿cómo conviven ustedes con este hombre, con Ortega? Y dice, no, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros hacemos la nuestra y él hace la suya. No nos molestamos, no nos atacamos. Él que haga lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro. Mientras nos deje trabajar tranquilo, no hay ningún problema. Pareciera como que estaban como entregados a eso, y esto hace muchos años. Sí, estaban entregados y hoy están pagando el precio. Yo no sé si usted sabe que el presidente de la Cámara Empresarial de Nicaragua está preso. El ¿Sí? vicepresidente de la Cámara Empresarial está preso. ¿Sí? Y el artífice del acuerdo empresarial entre el régimen y los empresarios, José Adán Aguerri, está preso. ¿Y cuál es la condición de José Adán Aguerri hoy? Tiene hongo en todo el cuerpo y su familia está demandando
que haya un traslado a su casa, porque está en riesgo su vida. O sea, este régimen ha atropellado a los que le han ayudado y a quienes le han adversado. Entonces, realmente es un régimen que está escribiendo muy rápidamente su final. Parece largo, pero es lo que tenemos que transitar los nicaragüenses, porque también, de alguna forma, nosotros permitimos que este régimen llegara al poder y se consolidara de esa manera. Como representante política, ¿tú reconoces algo de solidaridad de los países del mundo, de los representantes de las distintas organizaciones internacionales de derechos humanos que se ocupan en terminar con esto, en ayudar a la comunidad nicaragüense a salir de esta situación? No, sin duda, yo creo que la comunidad internacional ha hecho mucho en expresiones de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, los países latinoamericanos, Costa Rica, que creo que se ha llevado el peso de la carga de lo que implica una dictadura en el vecindario, más de 100.000 nicaragüenses en su territorio, cargando sus finanzas nacionales. Creo que la Organización de Estados Americanos pues ha tratado de llevar el tema un poco lento, pero lo ha puesto sobre la mesa. La Comisión Interamericana, Pero hay sin vidas duda, humanas que se han perdido, Edipcia, pero en han esta hecho, espera. ellos no pueden hacer más, don Agustín. Sí, Ellos no pueden yo hacer entiendo, nada. pero me resisto a entenderlo. Lo han denunciado, ¿verdad? La Comisión Interamericana ha hecho un trabajo extraordinario en la denuncia y en la recopilación de los hechos que han pasado en Nicaragua, al igual que Totalmente. la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos han hecho su trabajo. Pero yo creo que aquí la convicción y después de todo este recorrido, tal vez si usted me hubiera preguntado esto 3 años atrás, yo le diría que la comunidad internacional tiene más responsabilidad. Hoy le digo que la responsabilidad la tenemos los nicaragüenses. Sí, cada uno que asuma su responsabilidad, pero también, evidentemente, todo lo que ha sucedido en Nicaragua, tratos crueles, inhumanos, degradantes, censuras a la prensa, bueno, hay de todo, o amenazas, esto de meter preso por años a inocentes, o por lo menos que no están probados que son delincuentes o que tienen algún delito con la justicia. No, es cuestión de meterlos presos, es cuestión de hacer tal cosa y asunto terminado. Y el mundo impávido. Sí, las organizaciones hacen todo, estoy de acuerdo contigo, intentan, sacan resoluciones, pero la solución no aparece. Edilcia, muchísimas gracias. No, gracias a usted, don Agustín. Yo creo Creo que que de te esta quedó algo por plática, decir, decilo por favor. sí, no, que yo creo que esta plática nos pone sobre la mesa también que tenemos que repensar cómo operan los organismos internacionales, porque no es que las dictaduras están erradicadas. Yo creo que cuando se formularon después de la década de los 70 y 80, se dejó a Cuba ahí, ¿verdad? Como un hecho que no le molestaba ni le causaba preocupación a nadie, pero la verdad es que una dictadura está en contra de la vida de las personas, en contra de la libertad, y tenemos que preocuparnos si hay una dictadura donde haya, y los organismos internacionales tienen que modificar sus formas de actuación frente a estos regímenes. Muchísimas gracias por la oportunidad y yo creo que estos espacios son importantes para ventilar lo que pasa en Nicaragua, pero también para reflexionar sobre el Bien. rol que tenemos los ciudadanos frente a estos regímenes. Edilcia, tienes una ventana abierta para hacerte escuchar, para exponer lo que quieras. Estamos totalmente abiertos, de verdad. No dudes en llamarnos, en decirnos, quiero tener un espacio para difundir lo que está pasando en Nicaragua y cómo encontrar la salida. Te quedas invitada, no tienes más nada que avisarme y estaremos a tu disposición. Muchas gracias, don Agustín. Hasta pronto. Hasta pronto. Edipcia Dubón. Ella sí que es una mujer valiente, una mujer que supo enfrentarlos. Hoy lo está haciendo de afuera, porque no tiene otro camino, no tiene otra salida, pero está aportando lo suyo. Es una activista que tiene bien claro lo que es la democracia y también cómo luchar contra este régimen déspota para defender los derechos humanos.